Kessler. Mari Kessler, ¿quién es? Mari Kessler, bueno, como lo vengo diciendo y los que me conocen saben, yo me crié en Colonia San Lorenzo hasta los 12 años, que en esa época se hacía séptimo grado en las escuelas primarias todavía. De ahí mi papá nos trae a la casa de los tíos, a que le agradezco un montón. Se acostumbraba mucho eso. Se acostumbraba mucho a que vengamos porque no había tampoco, hoteles, pensiones en esa época, estoy hablando de unos añitos atrás, no tantos. Y bueno, y agradezco esa oportunidad también de esas familias, porque ellos también tenían sus hijos y la época era difícil. Eso era para estudiar. Era para estudiar, o sea, de lunes a viernes estábamos ahí, el fin de semana nos íbamos al campo y papá nos esperaba para trabajar allá, porque todos los que nos conocen saben que las 4 mayores fuimos mujeres y tuvimos que trabajar de chiquito, porque no era explotación, para mí era colaborar en la casa, en lo que uno podía dar una mano, porque todos los que vivieron en el campo saben que las actividades son diversas y al margen de eso mi papá salía a sembrar, a hacer perforaciones, a hacer tanques, a hacer un montón de trabajos fuera y siempre nos llevaba a nosotros. Yo me acuerdo, a mí la primera función que me tocaba era la cocina, por eso me gusta tanto la cocina. Era la cocinera de la campaña, digamos, y también ayudaba en muchas tareas y entre semana veníamos ya a la escuela. Cuando termino 5º año, las posibilidades, siempre queríamos seguir estudiando porque mi papá, de origen alemán, por ahí en esa época, como que las mujeres no debían salir mucho de la casa. Y eso agradezco muchísimo, que él siempre quiso que salgamos a estudiar, que el estudio nos iba a abrir muchas puertas. Y por ahí decíamos siempre, desde su ignorancia, a veces uno hacía cosas, pero después uno termina entendiendo cómo nos van formando y cómo nos vamos criando todos, ¿no? Y agradezco esa posibilidad y bueno, ya con 17 años no pude seguir, o sea, había que irse a algún lado a estudiar, entonces justo una familia conocida que estaba en Buenos Aires llega de fin de año a la colonia en ese diciembre y dice, donde yo trabajo necesitan a alguien para que nos acompañe a Villa Gesell de niñera. Y bueno, ¿te fuiste allá? Me fui, ¿sí? O sea, no eran 500, eran 1000 kilómetros más lejos. Todo el que ha sufrido el desarraigo sabe lo que uno pasa. Yo a veces cuando escucho El cielo de albañil de Teresa Parodi, si bien no fui de albañil a Buenos Aires, pero te hace volver a muchas cosas y que ciertas que son para la gente que vive en el interior y le toca partir por cuestiones buscando su norte, como digo siempre. No tenemos que quedarnos sentados en una silla esperando que todo nos venga de arriba, porque cuando uno la rema y lo consigue uno mismo, lo valora mucho más. Y siempre buscar, por eso hablamos a veces del Estado. El Estado te va a acompañar. En esa época yo nunca tuve una beca y siempre tuve buenos promedios. Y así, gracias a Dios pudimos, yo y mi hermana, o mi hermana y yo sería correcto, buscar eso, de formarnos, de ser profesionales, para que nos toquen los mejores trabajos. Yo sé que toda la gente es importante en el trabajo que realiza, pero hay trabajos que demandan poner más el cuerpo y otros no tanto, y todos tienen su cada qué, pero siempre buscando desempeñarse en algo que también a uno le guste, ¿no? Y así llegaste a la docencia, sos docente. Soy docente, sí, estudié en el Instituto Mariano Pelliza en Olivos, en Buenos Aires, porque trabajaba en Martínez. Bueno, eso también. Trabajaba y estudiaba. Trabajaba y estudiaba. Sí, o sea, yo le digo a veces, yo volvía a 11:30 de la noche, a veces del colegio, y volvía a la casa a cuidar chicos, porque la gente donde trabajaba salía. Y bueno, y así. Y la verdad que tuve la suerte también, creo que debe ser porque uno se lo ganó al lugar de que la gente te quiera. Además, el día que después de 5 años pude volver a Federal, que todos los que digo, yo lloré 2 años en Buenos Aires para acostumbrarme, y cuando me acostumbré me volví, y no me arrepiento, porque la verdad que todo el que se va siempre piensa en volver, pero uno no puede volver por volver, o sea, tenés que volver con algo concreto, porque sabemos la situación que es conseguir trabajo en nuestra localidad, pero la gente que quiere hacer algo siempre encuentra cómo rebuscarse. Y bueno, de eso se trata la vida, porque hay que ser buscavidas, buscar su bienestar, formar su familia, crecer y ponerle el pecho a las balas, como decimos siempre en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Y mientras haya salud y ganas y trabajo, las cosas siguen. ¿Y en la actividad política te habías involucrado antes de ser, digamos, no era un cargo electivo sino que se te había convocado para ser la secretaria
de Gobierno y Hacienda Municipal en la gestión de Chapino hasta hace algún tiempo. ¿Habías tenido alguna función así política, pública, anteriormente ya? Yo siempre, la política es amplia, en política partidaria no, siempre estuve en cooperadoras de la escuela, estuve muchos años en la escuela 52, seguramente te vine a visitar muchas veces, no te acordarás capaz con el tema de la peña, posiblemente sí, las campañas de las tapitas, uno siempre estuvo en otro ámbito desarrollándose en estas cuestiones de lo que tiene que ver con la solidaridad, con la colaboración, de acompañar al otro, de hacer beneficios, de buscar mejorar las realidades en los lugares donde uno ha trabajado. Y en el 2015 Gerardo y Tuco me convocan para formar parte de esa agrupación Juana Zurduy que llevó a Gerardo y a Tuco a la Intendencia Municipal. Y después de pensarlo un poquito, porque yo siempre digo, a veces no es solamente prestar los nombres cuando se arman agrupaciones o cooperadoras, sino que estar y trabajar. Entonces me sumé a ese proyecto político, del cual desde el día cero me puse a la altura de la circunstancia, trabajar desde la parte política, partidaria, de la parte de lograr mi función, y siempre busqué y traté de trabajar en equipo. Las cosas hoy, por ejemplo, usted dirá, ¿por qué hoy estamos en una interna? Gerardo y Tuco no pueden repetir más porque la Constitución no se los permite. Claro, uno piensa, ¿cómo fue que te atreviste, digamos, de ese paso, quizá de dejar ese movimiento que te había llevado a ese lugar y, bueno, buscar? Tiene que ver un poco con la interna que se da siempre. En realidad yo no dejé ni un movimiento, solamente dentro de este mismo espacio hay gente y hay militantes que consideran que la figura que los puede llegar a representar soy yo y no Soledad. ¿Qué es el kit de la cuestión acá? Porque yo también soy parte y fui, hoy no, porque me tuve que ir para continuar con esto. Pero yo fui parte de ese proyecto que trabajé los 365 días del año para sostener también. Yo, digamos, por ahí, continuidad del proyecto. Yo también soy continuidad del proyecto. Nosotros, los que estamos trabajando, decimos, hay muchas cosas que se han hecho muy bien, hay otras que no tanto, que habrá que ajustar, y nosotros en algunas cuestiones vamos a poner nuestra impronta. Porque si bien yo era la secretaria de gobierno, pero no definía cosas sin consultarle a Gerardo, porque el que llevaba el mando de la gestión era él. Después eso no es una ruptura tampoco. Como siempre digo, estamos en democracia, la democracia nos oferta las PASO, y ahí está bueno que todo aquel que tenga intención de ser, que se forme, que se presente, y que sea la ciudadanía la que elija quien considera que sea la persona que nos va a conducir federal. De hecho había una disidencia y no querías por ahí, no sé si sería por ahí el tema, pero que Gerardo te pusiera, quizás así, te tuviera su elección de quién sería su sucesor o sucesora, como fue el caso de que la propone a Soledad. Bueno, yo pasó por eso un poquito también la historia. Él elige a Soledad, que yo me parece fantástico porque él en el momento como ciudadano tiene que votar también. A mí me hubiera encantado que él diga jueguen las dos y que sea la gente la que decida. ¿Que te eligiera vos? No, porque yo sé que ellos se conocen de muchos más años, tienen una relación de amistad y está bien. Yo no pedía tampoco que él se incline por mí. Yo quería jugar con las mismas condiciones que él. Tenía estas aspiraciones, digamos que ahora... En realidad surge en último momento, porque yo siempre trabajé en nombre de esa gestión, pero fueron los militantes y gente que iba a mi oficina y me golpeaba y me decía, Mari, vos tenés que ser. Y hasta yo no quería ser, todos son testigos, esperaba siempre que iba a decidir Gerardo. Entonces, no venía ocurriendo eso. Nuestros adversarios políticos ya habían caminado 2 veces federal, si bien nosotros estábamos en función, la función te consume mucho, pero siempre estábamos ya ansiosos de poder salir a hacer nuestras propuestas. Bueno, hasta que un día se definió y él decidió, me lo planteó y yo lo consideré saludable después, porque en el lugar del proyecto de él no había lugar para 2 precandidatas. Si yo quería continuar con lo mío, tenía que renunciar. Y bueno, he consultado con mi familia, con los militantes que me impulsaron y con otras personas, decidimos seguir con esto. Yo jugué mi carta y gracias a Dios, yo juego mi carta, pero después no me dejen sola porque solo no llegamos a ningún lado. Claro, porque vamos a una interna ahora. Sabemos que después vienen las generales y ahí habrá que... Sí, habrá que juntar partecitas, decimos siempre, porque yo creo que hay 5 líneas y en las 5 líneas siempre quedan algunos resentimientos que a veces se vuelve imposible juntar, pero va a ser un trabajito que vamos a tener que tener todos de sentarnos después de las PASO. Si somos nosotros
Nosotros estamos convencidos que pasamos a octubre, porque por eso estamos trabajando, y también estamos convencidos que pasamos a octubre y llegamos a la presidencia municipal, porque lo que uno tiene que tener en la vida es actitud. Para las otras cuestiones después hay tiempo. Entonces, estamos trabajando para eso. O sea, paso yo piense, paso Soledad, la que pase va a pasar fortalecida, porque fue la urna la que dijo continúe tal o cual persona. Entonces, por eso me siento muy, muy bien trabajando, con mucho impulso, con muchas ganas. Como siempre digo yo, con trabajo, de toda mi vida trabajé. O sea, hoy estaría en otro lugar, pero tengo un equipo de gente que me acompaña, que le pone muchas ganas a todo esto. Armamos un consejo deliberante muy diverso, muy plural, integrando muchos sectores, con un montón de gente que por ahí también tenía intenciones de ser, y analizando el panorama, se inclina hacia nuestro espacio, en esta interna misma. Javier es el caso, sí, de que hasta Javier, sí. Javier ya tenía su lista presentada y todo, y bueno, y llegamos a sentarnos a charlar y hablar de todo el tema, pensando también